Recién estoy. Un pequeño resumen podría ser, profe. Un pequeño resumen. Primero, ya hemos hecho la parte teórica, hemos sustentado por qué resulta, ¿no es cierto?, la suma de las tasas marginales de sustitución iguales a la tasa marginal de transformación. Todo eso ya lo hemos hecho. Entonces ahora lo que nos queda es aplicarlo para el ejercicio. ¿Está bien? Miren que estamos repasando. Entonces, en el ejercicio hay valores numéricos, tanto para las funciones como para los valores óptimos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Maximizar la función de utilidad de uno de ellos, de uno de los consumidores, sujeto a que el otro consumidor, su función de utilidad sea constante y sujeto a la función de transformación. Entonces, son dos restricciones que tiene la maximización. Las condiciones de primer orden significa ya haber maximizado UA y ya haber maximizado UB. Las condiciones de primer orden significan ello. ¿Y a qué es igual? Al valor absoluto, tasa marginal de sustitución del consumidor A, que es esto de aquí, más tasa marginal de sustitución del consumidor B, que es esto de aquí, e igual a la tasa marginal de transformación, que no es otra cosa que la derivada de Y respecto de X en esta función. Y eso me sale 2X. Esto que está aquí, esta suma igual a 2X, tiene que estar sujeto a que esté en la frontera. Por eso lo que estoy junto acá. ¿Ven? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, dado que la suma de IA y B es igual a I, todo lo que se produce de I, reemplazamos acá y sale I sobre X igual a 2X, o sea que ya tenemos el valor de I. 2X cuadrado. Lo reemplazamos aquí, ¿no es cierto? Entonces, al reemplazar me sale que el óptimo para X, para el bien público, es 20 horas semanales. Y el óptimo para I, para todo I, es 800. Pero habíamos conversado, muchachos, que las preferencias de los dos consumidores son igualitas, idénticas. ¿No es cierto? Yo no lo voy a poner así, ¿eh? Yo voy a poner diferentes funciones de utilidad, ¿ya? Ahora le estoy poniendo idénticas para facilitarlo, ¿no? ¿Está bien? Pero son idénticas, por lo tanto, los 800 que están acá se dividen entre dos. Entonces ellos van a consumir 400 cada uno en lo que significa luz para el hogar. Pero en cuanto al faro, las 20 horas semanales las consumen los dos. ¿Está bien? Ni hablar, o sea, eso de ahí no puedes dividirlo. No hay divisores, no es rival ni exclusivo. ¿No? Listo. Este es un poquito de... Lo que hemos hecho abajito acá es la verificación nada más de lo que está aquí, ¿no? Esa verificación, acá lo puedo poner, ahí está, más adelante. Esto que está acá, ¿no es cierto? Lo he hecho aquí, pero ya en forma operativa. ¿Está bien? Eso es lo que he hecho. Esto que está aquí lo he hecho en forma operativa. ¿Está bien? Entonces me ha salido justamente esto, el reemplazo, ¿no? Reemplazo los valores, me ha salido que es igual a 40, entonces no hay problema, está verificado. ¿Ven? Es una verificación esto, ¿ya? Bueno, mejor no le pongo nada, ahí nomás, para no enredar el ejercicio. ¿Está bien? Por lo tanto, ahora nos toca graficar. Pues, ¿qué hemos hecho? Bueno, como la vez pasada, pues, acá está X y acá está Y, esos son los ejes, dibujo la frontera, ahí está la frontera, dibujo la tasa marginal, que es la pendiente, por supuesto, en este punto, y dibujo la función de utilidad de A. Entonces, debe salirles que aquí, en este punto, es 800 lo que consume de I, pero para el consumidor A es 400, lo demás es del consumidor B. ¿No es cierto? Entonces, bajo aquí para construir otra, ¿de acuerdo? Recta, otro plano, perdón. Este plano ya nosotros vamos a hallar ahí, ¿no es cierto? En este otro plano vamos a hallar, ahora sí, ¿ve? Voy a prolongarlo hasta acá, ahora sí. Este plano también es, por supuesto, IX, ¿no? Pues este es el plano I, por aquí,
y X por aquí. O sea, no estoy variando los ejes, no es así, sino que estoy poniendo ahora para el consumidor B, pues tengo que encontrarlo. Vamos a poner un colorcito adecuado, aquí está. Entonces, ¿cuáles son los límites? ¿Cuáles son los límites del consumo de B? Lo que es la resta de la producción, ¿sí?, menos lo que consume A. O sea, toda esta diferencia, esto de acá, ¿está bien o no? Lo achuro, puede ser esto. Esta diferencia justamente es lo que le queda para consumir B. Esto. Y lo voy a dibujar abajo. ¿Bien o no? Lo voy a dibujar abajito. Comienza con 0, ¿sí? 0 y termina con 0. Hay un máximo, pero no necesariamente es este punto, por eso que lo he hecho ahí. El máximo puede ser otro. Entonces resulta de esta manera. Ahí está, va a salir más o menos, ¿no? Ahí está. ¿Ves? En este puntito de acá, ¿de acuerdo? En este puntito de allí es donde se da la intersección con su eje. En el otro color azul, ya pues. O sea, ¿de quién ahora? De U sub B. Como son idénticas, tengo que dibujarlo idéntico, pero bueno, no me va a salir bien, pero vamos a intentar. Ahí está, pues. Más o menos, pues. Más o menos. Me empujo un poquito, pues. No sale. Bueno, ya, ahí está. ¿No es cierto? O sea, lo que he hecho es, ahí está. Ahí está, qué bonito sale. Ya está. Ahí está la intersección, pero este de aquí, por si acaso, este de aquí es las preferencias del consumidor B. ¿Te has dado cuenta, no? Estas son las preferencias del consumidor B. ¿Ven? Y esta curva, ¿qué es? Es una especie de curva de contrato. ¿Por qué? Porque es lo que le queda consumir, ¿vale?, a I cuando ya lo hizo X. Una especie de curva de contrato, como lo especificamos en el equilibrio general. Ahí está, pues. ¿Ves? Está bonito. Claro, acá debería ser un poquito más achatado, pero ya es de menos. El problema es que tú me entiendas, es lo que estoy acá. Lo que sí es cierto, a ver, lo que sí es cierto es que por acá, este punto llevado a este de acá, ¿ve? ¿Cuánto debe ser? ¿Cuánto debe ser este punto? ¿Aquí es igual? ¿Quién me lo dice? 400, ¿no? ¿Sí? Este punto es 400, porque es el eje I, ¿no? Ese punto es 400, ¿no? Acá es. Y este punto de acá, aquí es igual. Vamos a ver. Y este punto, 20, pues. Sí, es igual. ¿Por qué? Porque es 21. Terminamos el video. ¿Qué te parece? Está bonito. ¿Ah? ¿Qué te parece? ¿Se me ha entendido, muchachos? ¿Hay algo que no está claro? De repente hay una pregunta por ahí. ¿Está claro, muchachos? ¿O no? ¿Está claro? Sí, No hay... profesor. Excelente. Perfecto. Entonces ya hemos solucionado una buena parte, ¿no es cierto?, del ejercicio. O sea, este ejercicio más o menos ya está completo. ¿Qué nos faltaría? Ahí está el problema. No quiero ensuciar esto, sino ¿qué nos faltaría? Ya he guardado. El equilibrio general Nos faltaría, cuantitativo.
No, porque eso de ahí, en la práctica, ¿no es cierto? Tendría que meterme con precios y acá todavía no me interesa precios. No sé qué pasa. Voy a decir, les voy a explicar eso. En este episodio lo voy a hacer. A ver qué aparezca. Ahí está. Voy a borrar esto. Voy a borrarlo. ¿Qué ocurre? La segunda pregunta no era en función del equilibrio general competitivo, teníamos que fijar precios. Eso después lo vamos a hacer en otro ejercicio. Acá lo que me interesaba era ver el rol que cumple un bien público y el rol que cumple, ¿no es cierto?, el bien privado. ¿De acuerdo? Eso es lo que me interesaba ver y ya hemos concluido la primera parte, que significaba que X era bien público. Pero la segunda parte, ¿cuál era? Recuerden, muchachos, voy a ponerlo por acá. ¿Ve? La segunda parte va a corresponder. Sí. Uy, ay, a veces sucede porque la internet no es tan buena, a veces sucede, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Ojalá que vamos a ver. Sí, los dos bienes. Por si acaso sigue apareciendo ahí. Sí, ¿no? Sí, ¿no? No hay problema. A veces sí. Bien. Si los dos bienes fuesen privados, ¿bien? Fuesen privados. Para obtener, ojo, para obtener una asignación, porque siempre se busca eso, óptima, ¿de acuerdo? En sentido de Pareto, ¿no? Siempre buscamos eso, ¿de acuerdo? Sería, ¿no? O sea, si queremos hacer esto, tendría que ser, vamos a ver. Acá viene el problema. O sea, ya hemos solucionado cuando es bien público. Ahora veamos cuando es privado, ¿no? Entonces, cuando es privado, por supuesto que tenemos que maximizar. De igual forma, en su A, ¿no? La línea es una variable, ¿no? La maximización siempre se da, ¿no? Estamos maximizando un sub A que siempre es ahora es 2 o se está fallando. A veces sucede esto, no puedo yo variar la cosa, sí, bueno. Ese es el problema de internet, ¿no? Se congela esas cosas. Bueno, vamos a ver. 2x a y, ¿de acuerdo? Puedo poner 2x y a. Ahora tengo que poner 2xa y a. ¿Por qué? Porque es bien privado. Y ya no van a ser igual los consumos, tampoco todo se consume, ¿no? Y solamente un bien, ¿no? Ya no. Estamos. ¿Y sujeto qué? Vamos a poner sujeto a, ¿no? A que un sub b, ¿no? Vamos a ponerlo primero, u sub b, ¿bien? U sub b sea una constante. ¿Cierto? Y un sub b es otra cosa, y vamos a ponerlo como constante primero antes que un sub b sea una constante, pero este un sub b aquí es igual a 2 veces xb, ¿bien? xb por ib, ¿no? ¿Bien? Pero también sujeto a qué más, a la tasa. Estamos hablándose cada rato. Sujeto también a que la tasa marginal de transformación x, y
acuerdo? ¿Sea igual? Sí. Listo. Ojalá lo organicemos porque este es un problema. Estos a veces suceden. ¿Sí? Me está agarrando porque se congeló. Ya está. ¿Qué cosa se cumple? A ver, respecto a X, A, X, B, ¿qué se cumple? ¿Se cumple, muchachos? A ver, abran su micrófono nomás. Respecto a X, A y X, B, ¿qué se cumple ahora? Como es bien privado. ¿Quién podría decirme? ¿Qué se cumple? Es XA sumado a XB, ahora es igual a X. ¿Bien? XA y XB ya no son iguales a X. La suma es, porque se está produciendo tanto de XA como para el consumo de A como para el consumo de B. Además, ¿no es cierto? También se cumple, ¿no? Y A más B es igual. Esas dos cosas se cumplen. Acuérdense, muchachos, yo estoy trabajando ahora bienes privados. Por lo tanto, ¿no es cierto? Las condiciones de primer orden, ¿varían o no varían? ¿Qué dice? A ver, un alumno, a ver, las condiciones de primer orden, que en bienes públicos era sumar las tasas marginales de sustitución, cuando son bienes privados, ¿cómo sería? A ver, un alumno, por favor. ¿Cómo serían en bienes privados? Las tasas marginales son iguales. Así es, claro que sí. Claro que sí. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el enunciado. Así es, muy bien, ahí el alumno, ¿no? Del consumidor A, está bien, de I por X, y lo siempre hay que poner un poquito. ¿Sí? Entonces, esta tasa marginal de distribución del valor absoluto debe ser igual. Ojo, debe ser igual, esa es la condición de la optimilidad. ¿Sí? A la tasa marginal de sustitución, ¿sí?, del consumidor B. ¿Sí? Del consumidor B. Y por X. ¿Sí? Este valor absoluto, aún así, debe ser igual de 100 al valor absoluto de la tasa marginal de transformación, ¿cierto? Y por X. Y por X. Bien, o sea, tenga muy claro lo que dice. Esto es diferente, ¿sí? Es muy, pero muy diferente. Por supuesto que todo esto es sujeto a que la tasa, o mejor dicho, la función de transformación, por si acaso, X, Y, la función de transformación se iguala a cero, ¿no? Por lo tanto, ya en el ejercicio, porque esto es, ¿no es cierto? Vamos a aplicarlo directo ya al ejercicio. Lo que implicaría es lo siguiente. A ver, voy a ponerlo ya. Ahora sí lo ponemos directo, ¿sí? Que IA, vamos a ver acá, IA dividido entre XA debe ser igualito a IB dividido entre XB. Fíjate lo que es. Y esto a su vez
eso es igual a la tasa marginal de transformación que sigue siendo 2x. La derivada de y respecto a x. ¿No? Ahora sí, suma de antecedentes, suma consecuente. Antes no era suma de antecedentes consecuente. Acá sí, porque tengo 3 razones. Y sumo los antecedentes de arriba, y A y B, sumo los de abajo, x a, x b, y me resulta y sobre x. O sea, sumo antecedentes, sumo consecuentes, una propiedad, y me resulta y sobre x. Igual, por supuesto, a 2x. ¿Qué te parece? Resultó similar. Igual, 2 veces x, resultó similar. Vamos a ver. Vamos a ver si es similar. ¿De acuerdo? Esto lo voy a reemplazar, ¿no es cierto? Vamos a reemplazarlo en la otra ecuación, que sería la función de transformación, ¿cierto? Ahí lo voy a reemplazar, ¿ya? Les reemplazo y me sale, vamos a ver. Reemplazo, ¿no es cierto? Y me sale que x cuadrado, ahí está, x cuadrado, ¿no es cierto? Más 2 veces x cuadrado, ¿no? Debe ser igual a 1200, ¿cierto? De donde yo obtengo todos los valores que quisiera, ¿no es cierto? X, pero óptimo de Pareto. Entonces, vamos a ponerle una simbología diferente. Generalmente esta simbología tiene que ver con, ¿no es cierto? A ver, no encuentro esa simbología, por acá de pronto no encuentro. ¿Dónde está la simbología que quiero? Acá está, pero está abajo, aquí arriba. No está, lamentablemente no está. Bueno, no importa, ¿no? Sino que hay una simbología que los libros lo utilizan y que quisiera que ustedes también la conozcan, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Acá está, pero no está como... Bueno, vamos a hacer. Les voy a poner un símbolo. Acá está, ¿no? Este es el campo. Este es el campo. ¿Ya? Ahí está. Ese símbolo. ¿Ya? Y me resulta... Intención. ¿Ya? Esperen un ratito, disculpen. Un traspiés. Ahorita regreso. Disculpen, ahora sí, seguimos adelante, muchachos. Ya está. Entonces lo que habíamos encontrado es eso. Y por supuesto, ¿no es cierto?, deducido de esto, vamos a encontrar también y con el mismo símbolo, también es igual a 800, ¿no? Sale 800 también, ¿no? Podría reemplazo y sale 800. Pero, yo sé que las preferencias son idénticas. Entonces cada consumidor va a consumir las mismas cantidades, ¿sí? Pero ahora es diferente. Ya no es como la vez pasada. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que tengo XA. ¿Sí? Perdón, antes de hacer... No, sí, tengo XA, pero bajo este simbolito. ¿Ya? Este símbolo que es importante. Debe ser, como son iguales las preferencias, ¿no es cierto? XB. XB. Con el simbolito, ¿no? Tenemos un simbolito que significa una cosa diferente, ¿no es cierto? Por ser privado. Y este es igual a cuánto. A ver cuánto. ¿Quién me dice cuánto es?
XA igual a XB. ¿A cuánto? ¿Cuánto sale? A ver, muchachos, ¿cuánto sale? 10. 10, claro que sí, no hay otro. En la mitad de cada uno de, ¿no es cierto?, de los números. Ahora vamos para I, ¿no es cierto? Que ahí sí ya lo saben porque lo hemos trabajado ya en el caso anterior cuando era, ¿no es cierto? Y también era privado. Pues en este caso sí, pues no es privado. Así que no tenemos ningún problema. También es igual, pero, ojo, porque es igual porque son las preferencias iguales, si no, no sería igual, ¿no? ¿Ven? Nada más por eso, nada más yo estoy poniendo igual, ¿no? Pero en otro caso, que va a ser las prácticas, por supuesto, no van a ser iguales, entonces tú vas a calcular. Y eso es sencillo porque vas a reemplazar en la función de utilidad. Pues. Cuando pones la función de utilidad sale todo, ¿no? Esto es igual a 400 cada uno. ¿Qué te parece? Entonces, en bien público, ¿no es cierto? El consumo de X es igual para todos. En cambio, en bien privado, cada uno de ellos tiene un consumo diferente. Si acá son iguales, porque las preferencias, ¿no? Pero no es el caso general si es que yo los complico. Entonces, bueno, ¿cómo se llama? Vamos a verificar, una verificación rápida. Ahora sí, una verificación rápida. Significa, bueno, cumplir las condiciones, pues, ¿no? Que están acá arriba, o sea, esto de acá. O sea, en otras palabras, voy a cumplir eso, ¿no? O sea, voy a hacer cumplir esto, ¿ya? Entonces voy a cumplir, ¿no? Esto. Entonces, vamos a ver, ¿no? Entonces sería, lo pongo todo, bueno, vamos a poner, ¿no? Acá está. Que sería I, ¿no es cierto? Un simbolito, ¿de acuerdo? A y A. Aquí está. Dividido, ¿no es cierto? Aquí está. ¿Cierto? Con el simbolito, por supuesto, para diferenciarlo del otro de Pareto. Esto de acá, ¿no es cierto? Todavía falta mucho. Es último de Pareto, pero es privado, pero falta mucho para especificar. Un bien privado, ¿no es cierto? Todavía no estoy haciendo nada de lo que significa el equilibrio general. No estoy haciendo. Ahí está, perdón. Listo, bien, entonces bien. Como un simbólico, de diferencial, estoy diferenciándolo, ¿no es cierto? De lo que hemos encontrado como y esto debe ser, ¿no es cierto? Debe ser igual a dos veces igual, ¿ya? Entonces, los valores son, ¿bien o no? Ojo, son igualdades. Entonces sería 1400 dividido entre 10. En el lugar, 400 dividido entre 10. En el lugar, ¿no es cierto? 2 por 20. ¿Lo igual o no? Claro que sí, ¿no es cierto? ¿Vale? O sea, siempre se cumplen las condiciones del primer orden, ¿no es cierto? Numéricamente debe, porque si tú haces todos los cálculos y encuentras que no verificas dónde está, has hecho algo mal, totalmente mal, sí, no lo has hecho bien, tiene que verificarse, ¿no? Tiene que verificarse. Es muy interesante el problema. Está bien, muchachos, ahora sí hemos dado por culminado recién el primero de los problemas. Ya estoy agitado. ¿Está bien o no está bien? ¿Qué dicen ustedes?
preguntas, interrogantes, ustedes tienen que decirme dónde estoy fallando o dónde está, no está totalmente esclarecido, ¿no? Esta es la parte de los bienes privados. Y en el otro, ¿no es cierto? En la otra pizarra, ¿de acuerdo? Está en la parte del bien público. ¿Bien? O sea, esto de acá es bien público. Es lo que estoy viendo en la tabla. Esto de acá, ¿no es cierto? Está bien público. ¿No? Ahora sí. Esto de acá es bien público. Nadie se debe olvidar. Todo esto que hemos hecho es bien público. ¿Bien? Y la pizarra número, la pizarra que hemos hecho ahorita, que es esta de aquí, ¿no es cierto? Es muy lento en internet, es bueno, eso es normal, ¿no? Tenemos que tener un internet mucho mejor. ¿No? Nos han ofrecido eso hace un tiempo. Inclusive el gobierno dio un montón de plata. Millones ha dado, ¿no? No sé dónde está, porque nosotros no nos han dado ni un lapicito. Ni un lápiz nos han dado, que es fregado, ¿no? Bueno, y este es bien privado. Que quede bien clarito. Este es bien privado. Y lo que hemos hecho en la otra pizarra es bien privado. ¿Se ha entendido, muchachos? ¿Qué dicen ustedes? Por favor, habla sonido, quiero escucharlo porque de repente se han dormido. ¿No? ¿Está bien? A ver, ¿se han dormido? ¿Está bien? Dicen que sí, que está bien. Por lo menos hay dos estudiantes que dicen eso. Perfecto. Entonces, hemos terminado el ejercicio que significó lo que se llama el bien público. Ahora, ¿no es cierto?, me toca, por supuesto, dar otro ejercicio que se les voy a dejar para ustedes especialmente. ¿Vale? Previo a eso, a este ejercicio que se les voy a dejar, porque necesito que ustedes me lo hagan, muchachos, necesito que ustedes practiquen. En el aula virtual, ya voy a dejar de compartir esto y voy a ir al aula virtual. Ya lo guardé, no sé por qué. En el aula virtual tenemos, nosotros voy a dejar de presentar, ¿verdad? Tenemos algunas cosas interesantes. Ojo que la próxima semana va a ser primero la conformación de los grupos, tiene que estar bien para el trabajo último. Se fue mi señal, muchachos, y estoy recién ingresando, ¿eh? No sé qué pasa en este internet. Bueno, pero lo que les decía es que voy a compartir el aula virtual para que se vea.
está pésimo. No se puede. No carga. Bueno, muchachos, me escuchan eso sí, ¿cierto? Ustedes me escuchan. Ya está. Entonces, lo que vamos a hacer, muchachos, hasta ahora no carga todo. Lo que vamos a hacer es primero estudiar esta PDF, que es mi exposición, o mejor dicho, lo que significaría la diapositiva. Vean ustedes, pero vamos a subir una lectura. ¿De acuerdo? Esta lectura es muy importante. ¿Ya? Yo con ustedes, delante de ustedes, los voy a subir. ¿Sí? Que va a ser una tarea muy importante. ¿Ya? Normal es que está bien lenta la máquina del internet, no sé qué será. ¿No? Está molestando bastante. En realidad no se puede trabajar bien en eso. Pero bueno, vamos a seguir bien. No carga todo. Sí, es una lenta. Bueno, entonces voy a subirles acá la tarea, ¿no? Esta tarea tiene que ver con la lectura. Así que ustedes me van a realizar, ¿no es cierto?, una especie de síntesis. No un resumen propiamente dicho, en una síntesis. ¿Ya? Esta tarea, que la están viendo ustedes, que lo voy a colocar allí, es una lectura, ¿sí?, del documento de trabajo. De Joseph Stiglitz. ¿Sí? De Joseph Stiglitz. Este documento lo tenemos en PDF, así que excelente. Pero es una lectura obligatoria. Obligatoria. Vamos a buscar el archivo para que ustedes lo tengan necesario. Ya, a ver si lo tengo por acá. No, por acá no está. Vamos a buscar acá. Esta es una lectura obligatoria. A ver, si lo tengo por acá. Un poquito que no tengo. Es súper lento, esto no se puede. Profe, no se ve muy bien su pantalla. Sí, pues está laxándose, por eso que no puede. Está laxándose. Ahora sí se ve. El archivo le he subido. Ya, vamos a fijar fechas. Hoy día estamos 20. A partir de ahora, ¿no es cierto? Supongo que son cerca de las 4. Hasta, vamos a ponerle una semana, ¿está bien? Profe, ¿podría repetir de qué se trata la lectura? Lo que pasa es que la Perfecto. selección también todavía. Bien. Voy a buscar el archivo, acá está. Y voy a presentar el archivo, ¿no? Entonces, primero voy a fijar esto y de ahí les explico. ¿Ya? Vamos a fijar la fecha. La fecha sería de acá a una semana. ¿Ya? ¿Una semana está bien o quieren para...? Está bien una semana, creo yo. Una semana, ¿ya? Aquí está. Hasta las 23 horas para presentar, ojo, una síntesis, ¿ya? Yo lo voy a calificar el otro día, ¿no? Entonces, el número de archivo va a ser 1, ustedes van a 1 nomás, y es en PDF, ¿ya? Vamos a ponerlo por acá, en PDF, ¿ya? Entonces, PDF está por acá, está solamente PDF, ¿no? No solamente, entonces, logramos
Ahí está. La calificación, por supuesto, siempre pongo de 0 a 20 y luego le pongo el porcentaje en los cálculos que voy a hacer, ¿no? ¿Sí? Bien. Bien. Está muy lenta mi máquina vieja, en su normal. Acá está. Lectura del documento de trabajo de Joseph Stiglitz. Es una tarea que está pendiente de hacerla por ustedes durante una semana. Ahora sí. Entonces voy a dejar de presentar para poder ahora sí conversar sobre la lectura, ¿no? La lectura es esto. Miren ustedes. Aquí está. Sencillo. Ahí está. Me voy a presentar. ¿No? ¿Ahora sí se ve? Sí, profe. Excelente. Entonces, esta lectura, como ustedes están viendo, es de una revista actuariana española, ¿no es cierto? El título es La información y el cambio en el paradigma de la ciencia económica. Justamente, el economista que ustedes seguro lo conocen porque es antiglobalizador, así se declara, ¿no es cierto? Ha sido muy criticado y vapuleado en los últimos años, pero sin embargo, en fines del 90 y inicio del 2000, fue uno de los economistas de referencia. Ha sido, funcionario del Banco Mundial, o sea, del Centro de Investigación del Banco Mundial, y premio Nobel al año 2000, juntamente con, aquí están, George Akerlof y Michael Spence, ¿no es cierto? ¿Y qué hicieron ellos? Ellos lo que hicieron es estudiar la información asimétrica, o sea, cuestionar, en otras palabras, un paradigma de la ciencia económica. Ese paradigma de la ciencia económica es, ¿no es cierto?, el problema de la información simétrica. Y ellos, ¿no es cierto?, cuestionaron eso y plantearon, ¿no es cierto?, el problema de la economía de la información con información asimétrica. Y dentro de ello el proyecto. Entonces, cuestionaron eso, ese supuesto, y hicieron un aporte grandioso a la economía. Hoy día, dentro de microeconomía, se estudia como capítulo aparte la economía de la información por estos autores. ¿Ya? Este es un artículo de él mismo, de Joseph Stiglitz. Por eso que nos interesa leer. Es premio Nobel, fíjate, ¿cierto? Y ahí tienen todo un poco el marco histórico, le da el autor, acá está su marco histórico, de cómo surgió pues la idea, el debate respecto a la información, ¿no? Un marco histórico muy bonito, interesante, ¿no es cierto? Dando a entender de que era necesario ya hacer un cambio, ¿no? Estuvieron aquí algunas ideas propulsoras, plantea él, como la educación, ¿cierto? Que es una selección selectiva, la teoría del salario de eficiencia, que es otro de los problemas que tiene que ver con información asimétrica, ¿no es cierto? El problema de la parcería y la teoría general de los incentivos es otro de los métodos para capturar información, el salario de equilibrio y la diferencia de precios, todo un esquema interesante. Y el otro es el problema desde el paradigma competitivo, que sería, ¿no es cierto?, la información simétrica, al paradigma de la información, que es el trabajo que ellos hicieron, ¿no? Entonces es bien interesante este tema, que es lo que nos vamos a trabajar durante las siguientes semanas, ¿no? Por lo menos una semana o dos, vamos a trabajar esto, ¿no? Algunos problemas que surgen de la construcción del paradigma alternativo al supuesto competitivo de la información simétrica, por supuesto, los orígenes de las asimetrías en la información, un artículo necesario que todos los economistas deben leer, y ustedes como yo razón, la superación de las asimetrías, etcétera, 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 ¿no? Es una lectura fluida, es cierto que no tiene
nada de complicado. Y si hay alguna complicación con alguno que otro término, me traen acá y conversamos, ¿no? Y vemos cuáles son los problemas. ¿Está bien? Entonces, este artículo es lo que lo van a ver. ¿Ya? Quizás el último de los puntos, que se refiere, vamos a ponerlo acá, que se refiere fundamentalmente miren todo el trabajo bibliográfico que hace el autor, ¿no? Bastante, ¿no? Y de él mismo, ¿no? Él tiene una cantidad de ejercicios, de artículos en diferentes revistas, ¿no? Tiene libros, por supuesto, ¿no es cierto? Uno de los más importantes es el problema de la globalización, ¿no? Lo que le llaman el malestar de la globalización, ¿no? Un libro que tendrían que leerlo ustedes también, ¿no? Muy importante para el cuestionamiento de la globalización. ¿Ve? De uno de sus puntos últimos, acá está, que es la economía de la información, quizás puedan obviarlo para que te reduzcas un poco la cantidad, ¿no? Pero yo te sugiero que se lo diviertas, ¿no? Y voy a tomar en la tercera práctica y en el examen, sobre todo, en el examen más, ¿no es cierto?, las cuestiones referentes a este artículo, ¿no? Muy necesario. Ahora haces una síntesis, no quiero que haga resumen, eso no es el problema, no es el problema. La síntesis más es un poquito de análisis. Para ti, para tu consideración, las ideas principales del artículo son tales y tales por tal razón, ¿no? No quiero que más resúmenes porque eso es feo y eso es parte de tu cuaderno. Profe, ¿No? Sí, dime. ¿cuál es la diferencia entre síntesis y resumen? Ya, muy bien. Resumen simplemente, esa es la idea, resumen es simplemente tocar todos los aspectos que señala el artículo, pero en forma resumida, no sintética, sino resumida. O sea, suponte que la introducción, un marco histórico, ¿no? Son 10 páginas, tú puedes resumirlo, las ideas centrales que están allí, entre, qué sé yo, 1 o 2 páginas. Ese es un resumen. Yo estoy literalmente, yo estoy tomando el libro, ¿sí o no? Yo no estoy cuestionando nada, yo literalmente lo estoy tomando. ¿Ya? La síntesis, ¿qué es? Su nombre lo dice. Síntesis es, no es copiar literalmente, tomar literalmente, sino de todo lo planteado por el autor, tocar lo principal, pero de acuerdo a tu óptica, porque tú eres el que estás haciendo la síntesis, no yo, ni otra persona, sino tú. Por lo tanto, esa síntesis tiene su sesgo, tu opinión. El artículo tiene esta idea central. De repente viene otro alumno y me dice, no, falso. El artículo tiene esta idea central. Viene otro alumno, no, eso es falso. El artículo tiene esta idea central y lo sintetiza. Así es. Tiene mucho de diferente. Síntesis, más que todo, es tu opinión. Resumen es algo literal. Miren, muchachos, yo te digo una cosa, ahí están escribiendo en el chat, está bien que escriban también, no hay problema. Yo te digo una cosa, 70 páginas para un alumno del, ustedes son sexto, séptimo ciclo de economía, no es nada en una semana. Ustedes deberían leer por lo menos al día 20 a 30 páginas, y esto me estoy quedando recontra súper corto. Súper corto. ¿Bien? Así que en una semana leerse 70 páginas no se pase, muchachos. ¿Acaso también este artículo es una recomendación por complicado? No, es cosas que tú conoces, que son más que todo, ¿no es cierto?, el problema de la competencia perfecta de la información, el problema de, ¿no es cierto?, cuáles son los aportes que se dan por parte de Stiglitz, Haseloff y Spence en lo que se refiere a la información asimétrica, nada más. No es un artículo, o sea, mejor que no es un texto donde están las cuestiones de fórmula, los ejercicios. No es eso. Es un
documento de trabajo como una especie de esfuerzo, de estilo, por dar a conocer su arte. Nada más. En muchas partes es bastante liviano y suave la lectura. Mira que me estoy quedando corto, ¿eh? 20 páginas al día no es nada. Podrían ser incluso 30 o 50 páginas al día que te hablamos. ¿Cierto? Multiplícalo. A ver, 20 nada más, multiplícala por 100, 140 páginas. O sea, el doble de este artículo. Es lo mínimo, pues. Es lo mínimo. ¿No es cierto? A ver, Profe, a ver, dime, Patricia, dime. esta lectura va a ser considerada para la tercera PC, ¿cierto? ¿Cómo? No entiendo. ¿Cómo? ¿Esta lectura para qué PC va a ser considerada? Ah, la tercera, pues, porque la cuarta ya es el trabajo de investigación, ¿no? Profe, ¿y qué pasó con la lectura de COS? De COS, ¿no? Es lo que me está diciendo. Vamos a dejarlo para el examen final, pero presenten su síntesis. Yo voy a abrir también, igual que he abierto ahorita, una tarea para que usted la haga, ¿está bien? Porque si no, no se lee. A veces yo digo, léanlo, pero en el examen final no, ¿ya? Pero Profe, después, sí, dime. entonces COS para es la para tercera final. PC solamente se va a tener en cuenta esta lectura, no va a haber ninguna práctica dirigida. Ah, es que nos falta la diapositiva. Y la diapositiva que ustedes van a ver tiene algunos ejercicios, ¿ya? En la diapositiva. Entonces, Veanlo y la próxima semana lo desarrollamos. O entonces sea, solo se tenemos, va a tener en cuenta esta lectura para la tercera PC. sí, esta lectura y lo que vamos a desarrollar la próxima semana, ¿no? Que son 2 clases, y ahí desarrollamos la diapositiva con algún ejercicio que ustedes, No, me refiero así. O sea, las anteriores PCs les ha dejado práctica dirigida y un resumen. En esta ¿no? práctica calificada solamente va a ser una síntesis, ya no va a haber práctica dirigida. Lo más probable que no por el tiempo, pero vamos a ver. Pues, nos quedan 2 clases y vemos ahí el ejercicio, ¿ya? Pero hay un ejercicio de por medio, ¿ya? Hay un ejercicio de por medio. Vamos a ver, ¿ya? Les conviene a ustedes que haga mayor división para que su nota sea mayor incluso. Pero con la diapositiva primera vemos y la siguiente hacemos un ejercicio que debe ser parte incluso de la práctica, ¿no? Vamos a ver, ¿ya? El ejercicio, a ver. A ver, quedemos con ustedes, ¿ya? Por favor. Yo tengo acá el ejercicio de bien público, se los voy a dejar. Eso sería una práctica dirigida. ¿Qué te parece? ¿Puede ser así? ¿Qué te parece si hacemos este ejercicio que les voy a dejar como práctica dirigida? Ustedes nos suben al aula virtual, ¿ya? Solo un ejercicio. Sí, es un ejercicio más o menos amplio. Quisiera Y, que lo desarrollen. profe, ¿y cómo sería la ponderación para cada trabajo que nos está dejando? Generalmente lo que estoy haciendo es 20%, ¿ya? 20% para la dirigida, 20% para la síntesis. Ah, sí, 60% de la práctica calificada. Profe, ¿y la práctica calificada qué día va a ser tomada? Fin de semana, ¿no? Yo creo que les conviene a ustedes o no. O van a ver la Champions, ¿cómo es? Ah, no, ya termina este domingo, así que no se preocupen. Fin de semana, está bien, ¿no? ¿Domingo puede ser, profe? Claro, sí es virtual. Todo No hay el día, problema. ¿cierto? Ajá, claro. Ya. Ah, la Liga 1, ¿verdad? Va a jugar. ¿Quién va a jugar? Cristal. Si juega Cristal, sí suspendo todo. Pero si no, no. La U, eso no pasa nada. Ya, pero en todo caso, fin de semana de todas maneras. Después Huancayo también, ¿no? Ya, entonces, quedemos así. Yo les voy a poner ahorita, me voy a dejar de presentar esto. Le voy a poner el ejercicio, pues, ¿no? Quiero que lo desarrollen como debe ser, ¿no? Vámonos por acá. Me voy a escribir, ¿eh? Ya.
Mira, esto es macro 2. Ya lo masacré. Ya está. Entonces, este ejercicio, mira, la falta de varios números, ¿verdad? Entonces, este ejercicio, ¿ya? De bien público, ¿ya? Para que sea como tal. Se puede escribirlo rápidamente, ya que no creo que por 10 días, porque si no estuviera con 10 días yo estuviera mal, ¿no? Sí. Entonces, el ejercicio dice lo siguiente, ustedes están viéndolo ahí, ¿no es cierto? Dice lo siguiente, ¿no? Leyendo ahí, ¿no es cierto? Mire, nada que pueda, ¿está bien? Profe, ese ejercicio va a ser la práctica dirigida. Así es. ¿Está bien? Tiene sus bemoles, por si acaso, pero vamos a ver. ¿Ya? Por si acaso, si necesitan ayuda, los amigos, por si acaso, que también han ayudado de mi parte, es muchos, ¿no? ¿Sí? Pero no creo que necesiten, porque con lo que hemos hecho tienen bastante, ¿no? Pero necesariamente pueden tener cierta, no, si no, ya consultan. Definiéndolo rápido porque es un poquito largo, pero vamos, supone que el teclado también. Bien, están viéndolo, ¿no es cierto? Allí se ve una cosa, ¿no es cierto? No es que no sale esto.
Profesor, creo que su audio está apagado. Bien, muchachos, ya está escrito, ya está todo ya, ¿no? Entonces, aquí está el ejercicio, ¿ya? Como ustedes ven allí, es una actividad del municipio por fiestas de fin de año. Hace dos cosas. Uno, actividades de música, conciertos de música popular, ¿de acuerdo? Y también reparte algunas canciones de paella, o sea, es preparación con arroz, ¿no es cierto? Con un guiso, qué sé yo. Entonces, pero, ¿no es cierto? Los recursos disponibles, ¿no es cierto? Tienen sus limitaciones, por supuesto. Entonces hay una cantidad de actuaciones que puede realizar X y una cantidad de raciones de arroz que puede dar Y, ¿de acuerdo? Basado en una frontera de posibilidades de producción, acá está la frontera, ¿sí? Y asumiendo que los 100, porque hay 100 vecinos del nivel metropolitano, estamos asumiendo un número, ¿no? Tienen funciones de utilidad idénticas, que es de esta forma, acá está, para los 100 igualitos. Lo que pregunta es, determine los niveles totales óptimos de actuaciones y actuaciones de paila que debería ofrecer el municipio. Represente gráficamente la solución. O sea, son 100 vecinos. ¿De acuerdo? Aquí yo no te voy a decir más. Tú tienes que determinarme cuál es el bien público y cuál es el bien privado. Y vas a desarrollar el ejercicio como nosotros lo hemos hecho, ¿no es cierto? Asumiendo, por supuesto, que las preferencias son igualitas. Así que no tiene diferencia, si es así, decir que son dos consumidores o 100 consumidores, porque yo sé, ¿no es cierto?, que se va a cumplir algo que ya está planteado en bienes públicos. ¿Sí o no? La suma, ¿sí o no? Pero ya eso tú lo vas a aplicar. Este es el ejercicio. Pueden consultar, si quieren, el libro textos, etc. No hay ningún problema. Michelson, o lo que ustedes puedan convenir. ¿Está bien? Este es el ejercicio. ¿Qué dicen ustedes, muchachos? ¿Está claro? El texto ahí está. Lo voy a grabar, sí o no, pero ya también lo tienen copiado de repente con una foto. Ahí está. Lo voy a guardar, por supuesto, para que ustedes no se preocupen de eso, ¿no? Acá hay firmemente PDF y cerrado. Pues. Ahí está. En la pizarra 3 lo tenemos. Yo después se lo paso. Profesor, Sí, dime. una pregunta. ¿Las Dime. paellas tienen que ser enteras o pueden dividirse? O sea, por ejemplo, Pueden si dividirse. mi respuesta fuese 80, cada persona recibiría 80 sobre 100 de una paella, ¿así? Ah, claro, claro que sí, claro que sí. Exacto. Cada uno recibiría una porción, que no necesariamente es uno, dos, tres. Puede ser un medio, un cuarto de la ración, ¿cómo se llama? Normal, ¿no? Está bien, puede ser, puede suceder, ¿no? Claro que sí. Pero generalmente, no, o sea, debería ser siempre, ¿no? Pero como tiene recursos limitados, no va a ser posible, ¿no? De repente, incluso no todos van a recibir. ¿Está bien o no? Entonces, ¿de qué dependerá eso? De que sea bien público o bien privado. Y eso tú consideras. Pues, cuál es bien público y cuál de ellos es bien privado. De acuerdo a eso es que tú vas a considerar esa partición que me estás hablando. O que algunos no reciben, ¿no? Por eso es un ejercicio interesante, ¿no? Porque te hace discutir lo que es bien público y bien privado, ¿ya?
Mira, observa todo el ejercicio, porque ahí hay algunas frases que te dan un poco la idea de lo que significaría ser bien público y ser bien privado, ¿ah? Cuidado, ¿ah? Ahí he puesto una frase muy importante, a ver si está, ¿no? Ahí está, sí le he puesto, así que está bien todo. Entonces, ustedes, sobre la base de la lectura del ejercicio, ustedes díganme qué bien es bien público, cuál de ellos se puede considerar como bien público, ¿ya? Ese es el problema, ese es el problema. Lo demás. Revísenlo, muchachos. Si hasta la próxima clase no tienen nada claro, ya, pues yo les doy una ayuda adicional, ¿no? ¿Está bien, muchachos? ¿Qué dices, Patricia? ¿Está bien todo? Sí, profe. Una pregunta más. Para la tercera PC, ¿qué temas van a venir? Va a venir lo que es bien público y lo que avancemos de información asimétrica. Nada más, la información asimétrica de hecho basada en la lectura. ¿Bien? Pero bien público sí, de todas maneras, ¿no? Nada más, esos dos temas. ¿Ya? Otra pregunta, muchachos, digan ustedes. Profesor, una pregunta. Sí, dime. ¿Los bienes públicos siempre tienen externalidades o no? Bien público es una externalidad. E incluso, ¿no es cierto?, podemos afirmar que es una externalidad positiva. Es como decir un factor externo, ¿ya? Más preciso, ya, para que ustedes tengan claro el problema. Es un factor externo a la producción. Es algo que altera la producción normal en competencia. Así que es un factor externo, de todas maneras es una externalidad. ¿De acuerdo? O sea, por eso que decíamos al principio en una diapositiva que existen varios factores externos que alteran la producción. Las externalidades positivas y negativas que hemos explicado, los bienes públicos, que es también una externalidad positiva en realidad, ¿no? ¿Qué más? La información asimétrica, acción. Es un factor externo que te altera la competencia. ¿Está bien? Ah, ¿ves? Entonces ya tenemos ya varios factores externos que alteran la competencia. Todos esos factores externos, ¿no es cierto?, los estamos estudiando en esta segunda parte del curso. Bienes públicos, externalidades que ya lo hemos hecho, y ahora vamos a hacer información asimétrica. ¿Está bien? Profe, Y dime. no se olvide de crear la tarea de la práctica dirigida 3. Ya, lo voy a hacer ahorita. Faltan 9 minutos porque ahorita me tengo que retirar ya. Y Vean, profe, sí. para una semana será también, ¿cierto? ¿Cómo? El Disculpa. plazo. En todo caso, yo lo puedo esperar hasta la práctica calificada, ¿no? Puede ser, hasta el domingo, ¿no? Hasta este domingo. Sí, pues, claro, no ¿Hasta qué importa. hora, profe? No, siempre es a las 11, ¿no? Ya. Vamos a ver un rato un curso, ¿no? El internet se fue nuevamente. Estamos con problemas fuertes de esto, ¿no? Y los vamos a seguir. Pero lo que quiero que ustedes vean, muchachos, es la tarea, ¿no? Muy lento. Está bastante lento.
No se carga. No se carga. No se carga. Está conectando eso. Esto va a ser una práctica dirigida. Se refiere a una cierta vínculo. Solamente va a fijar las horas de todo. Puede aumentar con estos jueves, ¿no? Jueves, viernes, sábado, domingo, 30. Puede ser, para que tengan tiempo. Profe, tanto Sí, la dime, práctica dime. dirigida Habla como nomás. la síntesis va a ser entregada en formato PDF, ¿cierto? Sí, por supuesto. Exacto, ¿no? Por favor, eso sí, porque en Sartre en su método no hacen eso. ¿No? En ese tiempo, ¿no? Está. Entonces, un archivo, y por favor, el límite puede ser 20, ¿no? Es muy mucho, mira. PDF, ¿no? Calificación. Profe, para la síntesis, ¿cuántas páginas como mínimo y máximo? Mira, puede ser mínimo 5, ¿no? Máximo las que ustedes consideren, ¿no? Pero mínimo yo creo que 5 está bien, ¿no? No es algo más o menos, no van a hacerme uno, pero no sería colmo, ¿no? 5 yo creo que está bien, pero las que consideren necesarios se debe hacer, ¿no? ¿Ya? O sea, tú tienes que tener capacidad de síntesis, tienes que explicarme, en 5 páginas yo creo suficiente, explicarme lo que contiene el artículo en lo principal, pues, ¿no? Ya está. Entonces tienes las dos, lectura del documento, práctica y dirigida, ¿ya? Ya tienes los dos, ¿ya? Entonces ya no va a haber problema en cuanto a lo que signifique la tarea, ¿ya? Bien, muchachos. Entonces, ahora sí dejo de presentar y voy a descansar aunque sea un ratito, ¿ya? Bueno, algunos problemas se me han complicado de la salud, porque mucho análisis he salido positivo nuevamente, pero eso es lo secundario, porque yo tengo anticuerpos, sino el problema es de que el virus me ha consumido toda la sangre, tengo anemia 7.5 hemoglobina, es demasiado bajo, ¿no? El hombre debe tener ¿cuánto? Saben ustedes que eso tiene que tener presente. El hombre tiene que tener mínimo 13 a 14, claro que sí. Y yo tengo 13 a 14, 14 creo que es, ¿no? Ahí no me acuerdo muy bien, 14 creo que es, bueno, ya. Y yo tengo la mitad. Y eso no sé, estaba bien, pero ya desde que supe ya me comenzó a agarrar las cosas, no pasa nada, hay que solucionarlo, ya estoy sobrealimentándome, entonces debo descansar un poco más, nada más, una hora voy a descansar, ¿ya? Bien, muchachos, entonces aquí vamos a dejar de grabar, ¿no es cierto? Y vamos a quedar hasta la próxima clase, ¿ya? Ya tenemos todas las herramientas para hacer las dos tareas,